Hola, bienvenido a Ecos del Destino. Hoy vamos a hablar de un nombre que conquistó multitudes, pero también acumuló secretos, rumores y polémicas. A los 42 años, Halil İbrahim Ceylan rompió el silencio y reveló aquello que todos sospechaban, pero que hasta ahora, nadie se atrevía a confirmar. Su confesión no solo sorprendió a los fans, sino que también sacudió la industria televisiva turca, removiendo los bastidores y dejando una sensación de impacto en el público que lo sigue desde sus primeros pasos en Emanet. Halil nunca fue solo un actor. Antes de aparecer en la televisión, ya cargaba el rótulo de artista múltiple, cantante, compositor, poeta. Pero detrás de la imagen disciplinada y del carisma que lo transformaron en ídolo internacional, siempre hubo dudas, controversias e historias mal contadas. Durante años evitó entrevistas largas, esquivó preguntas delicadas y prefirió dejar que sus personajes hablaran por él. Pero ahora, a los 42, la máscara cayó. En este relato, no vamos a repetir frases hechas ni pintar la trayectoria de Halil como un cuento perfecto. Vamos a sumergirnos en los bastidores, en los errores y aciertos, en las relaciones complicadas, en los premios conquistados y en las revelaciones recientes que cambiaron la forma en que el público lo percibe. Prepárate, porque lo que vas a descubrir aquí no es solo sobre fama y talento, sino también sobre caídas, contradicciones y verdades que estuvieron ocultas por demasiado tiempo. Aprovecha y suscríbete al canal. Tu suscripción es importante porque YouTube la toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo más contenido como este para ti. Si te está gustando lo que ves, también puedes dar un súper gracias para apoyar al canal de una manera aún más significativa. Y si no puedes, no te preocupes, un simple comentario contándonos que te sorprendió más de estas historias será más que suficiente. Y quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará impactado. Halil İbrahim Ceylan nació el 13 de diciembre de 1982, en Estambul, una ciudad que desde siempre se impuso como una mezcla de mundos. En los años 80, mientras Turquía atravesaba transformaciones políticas y económicas, la metrópoli era un mosaico vivo de contrastes. Era común ver tranvías antiguos compartiendo espacio con autobuses modernos, mercados populares junto a tiendas de lujo y familias tradicionales conviviendo con jóvenes cada vez más conectados con Occidente. La infancia de Halil transcurrió en un barrio de clase trabajadora. Las calles eran estrechas, marcadas por casas sencillas y vecindarios que funcionaban casi como una gran familia. El padre salía temprano para trabajar y regresaba tarde. Muchas veces agotado, pero siempre repitiendo la misma lección: disciplina y esfuerzo serían las únicas formas de triunfar en la vida. La madre, de temperamento dulce, compensaba la rigidez del marido con afecto e incentivo. Fue ella quien primero percibió la mirada diferente de su hijo, siempre atento, siempre inmerso en pensamientos. Sin lujos, Halil creció aprendiendo a valorar lo poco que tenía. Los juguetes eran raros, pero los libros prestados de bibliotecas y vecinos se convirtieron en su mayor tesoro. Pasaba horas hojeando páginas, incluso cuando no comprendía todos los significados. Poco a poco descubrió que podía crear mundos enteros solo con lápiz y papel. Esa imaginación fértil sería su marca definitiva. Durante la adolescencia, la desigualdad social de Estambul se volvió más visible para Halil. Mientras algunos compañeros planeaban universidades de prestigio y carreras estables, él sentía el peso de la realidad económica de su familia. Sabía que tendría que luchar más que los demás. En este periodo, se sumergió aún más en la literatura. Descubrió poetas turcos como Nazım Hikmet, cuyos versos hablaban de amor y resistencia, y también filósofos y místicos como Rumi, que traían reflexiones espirituales profundas. Estos autores formaron su base intelectual e influyeron en su estilo introspectivo. Amigos de la época recuerdan a Halil como alguien reservado, pero que sorprendía cuando recitaba versos escritos por él mismo. Le gustaba transformar experiencias simples en poesía: la soledad de un banco en una plaza, el ruido del mar, la espera por el futuro. Era en ese espacio íntimo donde nacía el artista. A pesar de esto, enfrentó críticas y desconfianza. Muchos pensaban que la poesía era una pérdida de tiempo, que no le daría sustento. Él escuchaba en silencio, pero no desistía. Dentro de sí sabía que el arte sería el único camino capaz de dar sentido a su vida. A principios de los 2000, ya adulto, Halil decidió transformar sus versos en canciones.
Juntó ahorros, grabó de forma independiente y en 2007 lanzó su primera canción, Kaibetim, Perdí. La letra hablaba de pérdida y soledad. Y reflejaba directamente su visión del mundo. El lanzamiento no fue un éxito comercial. En un mercado musical dominado por canciones románticas ligeras y estribillos fáciles, Alil sonaba demasiado melancólico. Pero la crítica especializada percibió autenticidad. Algunos artículos destacaron la valentía de un joven al apostar por letras profundas, cuando la industria prefería la superficialidad. La trayectoria musical, sin embargo, estuvo marcada por dificultades. Faltaban recursos, apoyo de grandes discográficas y espacio en las radios. Alil enfrentaba puertas cerradas, pero cada barrera solo reforzaba su convicción de seguir adelante. La música le dio una visibilidad limitada. Pero consolidó su imagen de artista serio, fiel a sí mismo. Con el tiempo percibió que necesitaba expandir horizontes. La poesía y la música eran parte de él, pero no bastaban. Fue entonces cuando comenzó a acercarse a la actuación. Se inscribió en cursos de teatro, participó en talleres y empezó a frecuentar audiciones. Los primeros años fueron de frustración. Los productores lo veían como demasiado serio para papeles ligeros. Muchos decían que su estilo introspectivo no encajaba en la televisión comercial. Pero Alil no desistió. Cada rechazo se transformaba en combustible para mejorar. Las primeras oportunidades surgieron en comerciales y papeles secundarios en novelas. No le importaba el tamaño de la escena, estudiaba al personaje como si fuera protagonista. Creaba historias paralelas para cada figura, ensayaba gestos, se sumergía en los detalles. Esa dedicación comenzó a llamar la atención. Directores más atentos percibieron que había en él algo raro, un actor capaz de transmitir emoción incluso en silencio. El gran salto vino con Emanet Herencia. Escogido para interpretar a Yaman Krml, un hombre dividido entre dureza y vulnerabilidad, Alil encontró el papel que cambiaría su vida. Junto a Esla Turkoglu construyó una química arrolladora que se convirtió en el alma de la serie. El impacto fue inmediato. El público se identificó con la intensidad de Yaman. Un personaje que reflejaba dilemas reales, amor, pérdida, lealtad y dolor. La actuación de Alil fue elogiada por la crítica, y la novela se transformó en un fenómeno de audiencia no solo en Turquía, sino también en Oriente Medio, América Latina y Europa. Perfiles de fans se multiplicaron en las redes sociales. Su imagen comenzó a aparecer en portadas de revistas, las entrevistas se volvieron frecuentes y su popularidad traspasó fronteras. Alil ya no era solo actor, era un ícono cultural. En los bastidores, relatos indican que Alil llevaba el trabajo con una disciplina extrema. Estudiaba guiones, discutía motivaciones de personajes e incluso sugería cambios para hacer los diálogos más auténticos. Esta postura reforzó su reputación de profesional comprometido, aunque a veces fuera visto como demasiado exigente. Hoy, a los 42 años, Alil mira hacia atrás y ve cómo cada etapa de su trayectoria lo transformó. El niño que creció en un barrio sencillo de Estambul, escribiendo versos en cuadernos viejos, encontró en la música su primera voz. Luego, en la actuación, descubrió la posibilidad de dar cuerpo y alma a emociones universales. Su historia muestra que nada fue fácil, enfrentó limitaciones económicas, críticas, puertas cerradas y la desconfianza de muchos. Pero cada obstáculo moldeó su resiliencia. Al interpretar a Yaman en Emanet, Alil no estaba solo dando vida a un personaje, estaba, de alguna forma, rescatando todos los pedazos de su propia jornada. Y es esa mezcla de poesía, música, disciplina y dolor lo que explica por qué conquistó fans tan fieles. Antes de ser actor famoso o antes de ser ídolo internacional, existió y aún existe el niño de Estambul que aprendió a transformar la soledad en arte. Con el éxito de Emanet, Alil Ibrahim Ceylan dejó el anonimato para convertirse en una figura destacada a nivel nacional e internacional. Pero la ascensión meteórica trajo consigo el efecto colateral inevitable, la curiosidad voraz de la prensa y del público. El actor, que hasta entonces era conocido solo por un círculo restringido de admiradores de música y poesía, pasó a tener cada gesto, cada silencio y cada publicación en las redes sociales interpretados bajo una lupa. Esta nueva realidad abrió espacio para el nacimiento de las primeras polémicas que marcarían su trayectoria. Alil siempre fue reservado.
No era hombre de conceder entrevistas largas ni de exponer su vida personal en detalle. Prefería hablar a través de su arte, ya fuera en las canciones melancólicas o en los personajes densos que interpretaba. Sin embargo, en una era de celebridades accesibles, esta postura discreta comenzó a ser malinterpretada. Parte de la prensa turca lo retrataba como difícil, arrogante o demasiado frío con los fans. Para los admiradores más cercanos, se trataba solo de un hombre intentando proteger su intimidad, para los críticos, era indicio de estrellato. El contraste entre estas lecturas generó discusiones constantes en foros y redes sociales. ¿Sería Halil un tímido incurable o un actor incapaz de lidiar con la fama? El auge de la serie, que lo transformó en ídolo internacional, trajo también rumores sobre bastidores tensos. La sociedad con Esla Turkoglu, tan elogiada en las pantallas, habría pasado por momentos de fricción. Noticias no confirmadas hablaban de desencuentros durante las grabaciones, especialmente en periodos de fuerte presión por audiencia. Los fans se dividieron, mientras algunos defendían que todo no era más que invención mediática, otros creían que la química en escena escondía dificultades reales fuera de cámaras. El silencio de ambos actores solo aumentaba la especulación. Y cuando Esla dejó la producción, los rumores se intensificaron, colocando a Halil en el centro de un torbellino mediático que parecía no tener fin. Desde el inicio, la química entre Halil y Esla traspasó las pantallas. El público no solo creía en la relación ficticia, sino que comenzó a desear que el romance existiera en la vida real. Grupos de fans crearon páginas dedicadas a la pareja, montajes de fotos circulaban como pruebas y cada aparición pública era analizada en detalle. El problema comenzó cuando la insistencia en estas especulaciones generó exigencias. Muchos fans demandaban confirmaciones y cuando esto no llegaba, surgían teorías conspirativas. Tras la salida de Esla de la serie, parte del público llegó a culparlo, sugiriendo que el ambiente entre ambos se había deteriorado. Halil, fiel a su estilo, permaneció en silencio. Pero este silencio no fue interpretado como neutralidad, se convirtió en combustible para narrativas paralelas que aún circulan en Internet. Las redes sociales, que podrían haber sido un canal de acercamiento con el público, se convirtieron para Halil en una arena de disputas. Cada mensaje reflexivo publicado en sus cuentas era analizado como posible indirecta a colegas o críticas al mercado televisivo. Publicaciones sobre vida, amor o trabajo eran transformadas en titulares. Hubo ocasiones en que hashtags negativos contra él alcanzaron los temas más comentados de Turquía. Su postura, sin embargo, siempre fue la misma: no responder. Para algunos era señal de fuerza. De no rebajarse a discusiones virtuales, para otros, era desdén con los propios fans, como si ignorara el debate. En 2022 y 2023, surgieron comentarios en los bastidores de que Halil se habría vuelto demasiado exigente. Decían que pedía cambios en el guión, cuestionaba decisiones de dirección y no aceptaba órdenes sin justificación. Ninguna prueba concreta fue presentada, pero columnas de chismes alimentaron la narrativa. Para los críticos, era otra evidencia de que el éxito se le había subido a la cabeza. Para los defensores, no era más que profesionalismo, un actor comprometido en dar veracidad a sus personajes. La divergencia de interpretaciones acompañó su imagen, reforzando la aura de misterio que ya lo envolvía. Si la vida profesional ya generaba controversias, la personal no se quedó atrás. Fans y tabloides comenzaron a investigar cada detalle: amistades, salidas nocturnas, fotos antiguas. Cualquier registro era suficiente para levantar rumores de relaciones. Halil, siempre reservado, nunca expuso su vida amorosa. Pero la ausencia de información, lejos de proteger, terminó sirviendo de combustible para aún más especulaciones. Llegó a circular que estaría involucrado en romances secretos, que habría evitado asumir compromisos públicos para no afectar su imagen de galán. Nada fue confirmado. La estrategia de silencio, aunque coherente con su personalidad, creaba terreno fértil para teorías de conspiración. Personas cercanas relatan que estas controversias lo afectaron profundamente. Halil, por naturaleza introspectivo, habría vivido fases de reclusión e inseguridad al percibir su imagen constantemente distorsionada. Hubo periodos en que evitó apariciones públicas, limitándose a las grabaciones. Su foco era dejar que el tiempo se encargara de borrar los titulares, confiando en que la memoria del público sería corta. Aún así, la presión emocional era evidente.
Vivir bajo juicios constantes no es simple, y Alil aprendió a crear barreras para soportar el peso de la fama. Curiosamente, las polémicas no disminuyeron su base de apoyo. Por el contrario, crearon un público aún más fiel, dispuesto a defenderlo de cualquier acusación. Fans organizaban movimientos para rebatir críticas, llenar sus redes de mensajes positivos e incluso denunciar perfiles que esparcían rumores. Esta devoción, aunque fortalecedora, también lo colocó en una posición delicada, se convirtió en rehén de las expectativas irreales de una base que quería verlo siempre como un héroe impecable. Con el paso de los años, las controversias pasaron a formar parte inseparable de la figura pública de Alil Ibrahim Ceylan. Tanto como su talento fueron los escándalos, los rumores y las críticas los que moldearon su imagen. Se convirtió en símbolo de resistencia silenciosa. Alguien que, incluso atacado, no reaccionaba con gritos u ofensas, sino con la misma entrega intensa en cada papel. Esta postura paradójica alimentó tanto admiración como críticas. Para algunos era prueba de fuerza, para otros de indiferencia. El hecho es que las controversias ayudaron a construir el mito. Alil no es solo el actor de Emanet, es también la figura enigmática que sobrevivió a ataques, rumores y exigencias, sin jamás perder la esencia que lo llevó a la cima. La vida amorosa de Alil Ibrahim Ceylan siempre estuvo envuelta en misterio. Desde que conquistó notoriedad, su postura reservada respecto al tema se convirtió en combustible para especulaciones interminables. Mientras muchos colegas asumen relaciones públicamente alimentando la prensa y el interés de los fans, Alil eligió el camino del silencio. Y este silencio, lejos de protegerlo, terminó sirviendo como una tela en blanco donde fans, periodistas y críticos proyectaron sus propias versiones de su intimidad. La sociedad con Esla Turkoglu en Emanet fue el detonante de una de las mayores olas de rumores. La química en escena era tan intensa que rápidamente traspasó los límites de la ficción. Los fans comenzaron a creer que el romance debía existir fuera de las cámaras. Páginas dedicadas a la pareja surgieron en las redes sociales, vídeos con bandas sonoras románticas se volvieron virales y cualquier intercambio de miradas entre ambos era analizado como si fuera una confesión velada. La presión se intensificó cuando Esla dejó la producción. Muchos espectadores, incapaces de separar personaje de intérprete, señalaron a Alil como responsable, asociando su salida a supuestos conflictos personales. El actor, coherente con su postura habitual, no confirmó ni desmintió nada. Para algunos, esta neutralidad era prueba de que había algo que ocultar, para otros. Era una demostración de madurez al no alimentar especulaciones. Pero mucho antes de Emanet, Alil ya había experimentado el peso de la vigilancia sobre su vida íntima. Fotografías en eventos casuales, amistades más cercanas o incluso registros en bastidores eran suficientes para generar titulares de romances nunca confirmados. El patrón se repetía, la prensa levantaba hipótesis, los fans discutían apasionadamente y él se mantenía en silencio. Esta insistencia en no exponer la vida personal consolidó la imagen de enigma. No había pruebas, pero siempre había dudas. Y donde hay dudas, hay curiosidad. Con el tiempo, la acumulación de este tipo de especulaciones comenzó a moldear sus propios hábitos. A diferencia de otros artistas que transforman la vida amorosa en una extensión de la carrera, Alil parecía decidido a separar al hombre del personaje. Pero esta elección tenía un precio. Vivir bajo constante escrutinio hizo que cualquier gesto fuera interpretado como pista. Una cena con colegas de elenco se transformaba en un rumor de romance. Una ausencia prolongada en las redes sociales era leída como señal de crisis. Hasta las amistades de larga data fueron confundidas con relaciones secretas. Personas cercanas relatan que esta presión afectó su rutina. Alil, ya naturalmente introspectivo, se volvió aún más cauteloso. Evitaba lugares muy concurridos, restringía su círculo de confianza y prefería encuentros discretos. Lejos de miradas curiosas. Esta postura, aunque funcionaba como autoprotección, reforzaba la narrativa de misterio y ampliaba el interés público. Era un círculo sin salida, cuanto más intentaba protegerse, más crecía la curiosidad, cuanto más crecía la curiosidad, más se cerraba. El impacto no se limitó a su vida personal. Colegas de elenco fueron arrastrados a la red de rumores. Esla Turkoglu fue la más afectada, blanco de fans que no aceptaban su salida de la serie y que crearon teorías sobre conflictos irreparables con Alil. Pero ella no fue la única.
Otras actrices con las que compartió escena fueron en algún momento señaladas como posibles involucramientos amorosos. Incluso sin evidencia alguna. La línea entre ficción y realidad se volvió tan tenue que Alil tuvo que lidiar con acusaciones indirectas sin fundamento, cargando la responsabilidad de desmentir historias que nunca contó. Lo que siempre intrigó a la prensa fue la ausencia de cualquier declaración pública sobre relaciones estables. A los 42 años, no existe registro oficial de un noviazgo asumido o de un matrimonio. Esto alimenta dos narrativas opuestas. Para algunos, Alil habría elegido deliberadamente priorizar la carrera, sacrificando compromisos personales en nombre de la estabilidad artística. Para otros, su vida amorosa es activa, pero cuidadosamente escondida, protegida de una prensa que muchas veces transforma la privacidad en espectáculo. Este misterio, que podría ser solo una característica personal, terminó moldeando no solo su imagen pública, sino también la forma en que es consumido como ícono cultural. Alil no es solo el actor que da vida a personajes intensos. Para muchos fans, se convirtió en el propio personaje de su vida real, un hombre rodeado de enigmas, cuyas rupturas y silencios son leídos como capítulos de una historia paralela a su carrera. Cada alejamiento repentino de las redes sociales, cada negativa en entrevistas, cada mirada más reservada en eventos fue interpretada como señal de algo mayor. Esta construcción colectiva transformó a Alil en una figura mitológica para parte del público, ora visto como romántico secreto. Preso a pasiones no reveladas, ora como artista que renunció a todo por el trabajo. La realidad, conocida solo por él, permanece fuera de alcance. Paradójicamente, fue este conjunto de rumores y silencios lo que consolidó su aura. Al elegir no explicarse, Alil permitió que cada espectador llenara los vacíos a su manera. Para unos, es un hombre apasionado que prefiere vivir amores lejos de las cámaras. Para otros, es un profesional que no permite que la vida personal interfiera en la imagen pública. En todos los casos permanece intocable, con el misterio transformado en parte inseparable de su identidad. Hoy, al mirar su trayectoria, es imposible disociar los relacionamientos y rupturas de las polémicas que marcaron su carrera. Aunque nunca haya expuesto abiertamente su intimidad, el simple hecho de no hacerlo transformó su vida amorosa en una de las cuestiones más debatidas de la televisión turca. El niño que escribía versos solitarios en Estambul se convirtió en el hombre que hizo del silencio un arte. Y, de alguna forma, al mantener intacto ese misterio, Alil mostró que no todo secreto necesita ser revelado para ser comprendido. El camino de Alil Ibrahim Ceylan hacia el reconocimiento no fue inmediato. Antes de convertirse en un rostro conocido a escala internacional, recorrió una trayectoria marcada por pequeñas conquistas, trabajos discretos y una persistencia silenciosa que, poco a poco, comenzó a dar frutos. El niño introspectivo de Estambul, que escribía versos en cuadernos viejos y transformaba su soledad en canciones, encontró en la televisión el espacio para proyectar su intensidad. Y fue precisamente esa intensidad la que, años después, lo llevó a ser celebrado con premios, homenajes y una base de fans global. En los primeros años de su carrera, Alil no era considerado favorito de la crítica. Muchos directores lo veían como demasiado serio para novelas ligeras. Pero su actuación en papeles secundarios ya revelaba un diferencial, la capacidad de transmitir emoción incluso en silencio. Este detalle, que parecía una limitación a los ojos de algunos, llamó la atención de críticos más atentos, que comenzaron a describirlo como un actor de capas, aún no totalmente explorado. Estas observaciones, aunque discretas, funcionaron como un preludio del reconocimiento que vendría. El lanzamiento de Emanet cambió radicalmente esa percepción. El papel de Yaman Krml no solo le dio visibilidad, sino que reveló al público y a la crítica su profundidad interpretativa. El personaje, un hombre dividido entre dureza y vulnerabilidad, exigía un equilibrio delicado, transmitir brutalidad sin perder humanidad y revelar sentimientos sin caer en el melodrama exagerado. Alil encontró ese equilibrio. Su desempeño fue descrito como magnético y contenido, pero devastador en diversos portales especializados. El impacto de Emanet traspasó fronteras. En 2021, Alil fue premiado como mejor actor de serie de televisión en los Crystal Kelebek Awards, una de las premiaciones más prestigiosas de Turquía. El trofeo no era solo un símbolo de popularidad, sino también un reconocimiento oficial de su calidad como intérprete. La victoria consolidó su estatus en el mercado televisivo y abrió puertas para nuevas oportunidades. Además del Crystal Kelebek, Alil acumuló otras distinciones. Fue destacado en premiaciones regionales de televisión,
recibió homenajes en festivales dedicados a la exportación de novelas turcas y tuvo su nombre citado en rankings internacionales de popularidad, especialmente en Oriente Medio y América Latina. En algunos países, llegó a ser comparado con grandes astros globales por la devoción que despertaba en los fans. En entrevistas raras, Halil demostraba gratitud, pero siempre enfatizaba que los premios eran consecuencia, no objetivo. Para él, la prioridad era el compromiso con el arte y la verdad de los personajes. Esta postura reforzaba su imagen de artista serio, distante del estereotipo de celebridad que busca solo aplausos. Con la expansión de las novelas turcas al mercado latinoamericano, Halil se transformó en un rostro familiar en países lejanos. En Chile, Perú, México y Brasil, Emanet alcanzó audiencias significativas y su figura comenzó a ser celebrada en revistas locales y páginas de fans. En Europa del Este y Oriente Medio, la recepción fue igualmente cálida. Halil se convirtió en un ejemplo de cómo la televisión turca logró romper barreras culturales y lingüísticas para crear iconos globales. Este reconocimiento internacional trajo invitaciones a festivales fuera de Turquía. Halil participó en eventos en Dubái y Madrid, donde fue recibido como estrella. El contraste entre su postura reservada y el entusiasmo de los fans solo reforzaba el fascinante. No era común ver a un actor tan poco dado a la autopromoción conquistar tanta devoción fuera de su país. La ascensión de Halil también tuvo un impacto directo en la industria televisiva turca. Los productores comenzaron a percibir que había espacio para narrativas centradas en personajes complejos y para actores con un estilo más contenido, en lugar de solo galanes convencionales. Su popularidad ayudó a abrir espacio para proyectos exportables, reforzando el papel estratégico de las novelas como producto cultural y económico de Turquía. El éxito de Halil en mercados extranjeros aumentó aún más la presión sobre su carrera. Con una base de fans internacional, cada decisión de proyecto pasó a tener un peso mayor. Él sabía que no era solo un artista local, era también un representante de un movimiento que colocaba a la dramaturgia turca en el mapa global. Este peso, aunque honorable, también cargaba riesgos, ya que cualquier error podía ser amplificado. El reconocimiento no borró las polémicas, pero ofreció una contranarrativa. Mientras algunos críticos lo acusaban de arrogancia o estrellato, los premios y homenajes funcionaban como prueba de que su talento era innegable. Esta dualidad, amado por multitudes, criticado por algunos sectores, formó parte de su trayectoria. Halil aprendió a convivir con ella. A los ojos de sus fans, cada premio era una victoria personal. En las redes sociales se organizaban movimientos para votar en categorías de elección popular, y el compromiso era tan grande que muchas veces Halil ganaba por amplio margen. Para estos admiradores no se trataba solo de trofeos, sino de un reconocimiento colectivo de que el actor merecía estar en la cima. Hoy, al mirar hacia atrás, Halil reconoce que cada premio, cada homenaje y cada gesto de cariño del público fue resultado de un largo camino. El niño de Estambul que escribía versos solitarios nunca podría haber imaginado que décadas después sería celebrado en países lejanos. Pero este recorrido no fue construido solo sobre conquistas visibles. También fue fruto de las luchas silenciosas, de los rechazos que lo fortalecieron y de las elecciones difíciles que lo moldearon. Sus premios son importantes, pero más que eso, son símbolos de resistencia. Representan a un artista que se mantuvo fiel a su propio estilo, incluso cuando eso parecía un obstáculo. Halil probó que es posible ser reconocido sin renunciar a su esencia, y es precisamente eso lo que hace su trayectoria única. A los 42 años, Halil İbrahim Ceylan llega a un punto de su trayectoria en el que el pasado ya es sólido, pero el futuro aún se presenta como un campo abierto de posibilidades. Después de años de lucha silenciosa, de consagración en Emanet, de premios y de polémicas que lo acompañaron, se encuentra en un momento de inflexión. Ya no es el joven que buscaba aceptación, ni el novato que necesitaba probar talento. Es un artista consolidado cuya imagen trasciende fronteras, pero que carga, al mismo tiempo, el peso y la responsabilidad de esa posición. Actualmente Halil mantiene el equilibrio entre nuevos proyectos y la necesidad de preservar su vida personal. Continúa involucrado con la televisión, pero también demuestra interés en diversificar su carrera. Conversaciones en los bastidores indican que evalúa propuestas para el cine, incluso en producciones internacionales, lo que podría marcar un nuevo paso en su trayectoria. Su experiencia en papeles intensos lo acredita para explorar narrativas más densas y adultas, que vayan más allá del melodrama televisivo.
Paralelamente sigue cultivando su faceta musical. Aunque no ha lanzado álbumes recientes, hay rumores de que prepara nuevas composiciones, tal vez como una forma de retomar la raíz poética que lo acompañó desde la juventud. Para Alil, la música nunca fue solo entretenimiento, siempre fue confesión, un espacio íntimo donde podía expresar lo que no decía en entrevistas. El retorno a este universo sería también un retorno a sus orígenes. Además de la televisión y la música, Alil también ha explorado otros caminos creativos. En los últimos años mostró interés por proyectos de guión y hasta por colaboraciones en el campo de la literatura, considerando publicar una colección de poemas que escribió a lo largo de su vida. Esta idea, aunque aún no confirmada, refleja su deseo de mostrar otras facetas de su arte, más allá de la actuación. En cuanto a la vida privada, la reserva permanece intacta. A los 42 años, no hay noticias de matrimonio o relación asumida públicamente. Esto mantiene viva la llama de la curiosidad, pero también refuerza la narrativa de que Alil prefiere proteger su espacio íntimo a cualquier costo. Personas cercanas afirman que valora rutinas simples, momentos con la familia, encuentros discretos con amigos de larga data y caminatas solitarias en Estambul, ciudad donde nació y a la que sigue ligado emocionalmente. Este estilo de vida contrasta con la imagen de ídolo global, pero tal vez sea exactamente este contraste lo que lo mantiene equilibrado. Mientras multitudes lo aplauden fuera de casa, dentro de ella busca silencio, rutina y normalidad. Esta dualidad entre el hombre común y la estrella internacional se convirtió en parte esencial de su identidad. La manutención de este equilibrio, sin embargo, no es fácil. El acoso de la prensa y la curiosidad de los fans permanecen constantes. Y Alil necesita reinventarse para no sentirse sofocado. Encontró en el distanciamiento calculado de las redes sociales una forma de mantener el control, aparece cuando desea, habla lo que considera relevante y evita alimentar rumores. Este silencio estratégico se convirtió en su marca registrada. El futuro de Alil parece dividido entre dos direcciones. Por un lado, la continuidad en la televisión, donde ya es reconocido y admirado. Por otro, la posibilidad de aventurarse en nuevas lenguas artísticas, ya sea en el cine turco o en coproducciones internacionales. Con el crecimiento de la industria audiovisual global, no es imposible imaginar a Alil en proyectos dirigidos a plataformas de streaming, que buscan constantemente rostros con potencial internacional. El mercado turco vive un momento de expansión, exportando novelas a decenas de países, y Alil ya es uno de los nombres más conocidos en este escenario. Por eso hay expectativa de que asuma nuevos desafíos que puedan consolidar su imagen fuera de Turquía. Participar en una película turca exhibida en festivales internacionales, o incluso en una coproducción con estudios extranjeros, sería un paso natural en su trayectoria. En el campo musical, la expectativa es que retome el contacto con el público a través de composiciones inéditas. Aunque nunca fue una superestrella de la música, su autenticidad como compositor puede encontrar espacio en un mercado que valora a artistas que hablan con verdad. Si decide unir actuación y música en un proyecto híbrido como una serie en la que también asuma la banda sonora, el resultado podría ampliar aún más su marca personal. El riesgo, sin embargo, es proporcional a las oportunidades. La base de fans que lo acompaña es extremadamente fiel, pero también exigente. Cualquier cambio de rumbo puede ser visto como una amenaza a la imagen que ayudaron a construir. Alil necesitará administrar estas expectativas para seguir creciendo sin perder la identidad que lo hizo único. Más que nuevos trabajos, el futuro de Alil está ligado al legado que ya construyó. Se convirtió en símbolo de una generación de actores turcos que rompieron barreras geográficas y culturales, conquistando audiencias lejanas. Su imagen de artista reservado, que no se rinde a la lógica de la exposición excesiva, es vista por muchos como señal de integridad. En tiempos en que las celebridades comparten cada detalle de su vida, Alil representa resistencia. Este legado, sin embargo, viene acompañado de riesgos. El silencio que lo protege puede, con el tiempo, transformarse en distanciamiento. El público de hoy, acostumbrado a la cercanía digital, tiende a alejarse de figuras que no se comunican directamente. El desafío de Alil será encontrar el equilibrio entre preservar su privacidad y mantener viva la conexión con los admiradores que lo sostienen. Él sabe que su imagen es más que la de un actor exitoso, es también la de un símbolo cultural. Para muchos fans, Alil representa dignidad, disciplina y autenticidad en una industria marcada por escándalos y exposición excesiva.
Esta percepción es uno de sus mayores patrimonios y, al mismo tiempo, su mayor responsabilidad. El presente y el futuro de Halil Ibrahim Ceylan no pueden entenderse solo en términos de carrera. También involucran al hombre que aprendió, desde temprano, a transformar el silencio en fuerza. A los 42 años, no es más solo el actor de Emanet, el cantante de versos melancólicos o el galán misterioso. Es la suma de todas estas facetas, un artista en constante reinvención. Lo que vendrá a continuación permanece incierto, y tal vez sea precisamente esa incertidumbre lo que lo mantiene fascinante. Halil aprendió a vivir entre extremos, entre fama y anonimato, entre exposición y silencio, entre reconocimiento público y soledad privada. Su futuro, al igual que su vida hasta ahora, continuará siendo escrito en este espacio de contradicciones. Y para quienes lo siguen de cerca, una certeza permanece: sea cual sea el próximo paso, no será dado para agradar a todos, sino para permanecer fiel a sí mismo. Ese tal vez sea el mayor premio que un artista puede conquistar, la libertad de ser quien realmente es, sin doblegarse a las expectativas externas.